Entonces hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre el tema de algoritmos de propagación. Vamos a ver de cierta forma cómo están hechos esos algoritmos por dentro. Y vamos a darnos cuenta que esos algoritmos se basan en unos lineamientos, en unos conceptos matemáticos que nos permiten garantizar que esos algoritmos funcionan correctamente. Entonces, los objetivos de la clase de hoy, básicamente explicar algoritmos de propagación eh, basados en unas nociones de consistencia local. Para eso vamos a introducir un concepto que son los ordenamientos parciales y nos vamos a basar en esos conceptos para más adelante hacer, digamos que, la asociación entre lo que sería el framework matemático que tiene que ver con ordenamientos parciales y lo vamos a relacionar con un CSP. ¿Listo? Eh, Eso, entonces lo que vamos a hacer es utilizar este tema de ordenamientos parciales para introducir lo que son algoritmos de propagación. Bien, acá lo que hemos visto hasta el momento es que los algoritmos incompletos alcanzan una noción de consistencia local y eso es lo que hemos visto y de cierta forma hemos dicho todo el tiempo que eso es lo que hacen los algoritmos de propagación. Eh, el enfoque de la clase de hoy básicamente es discutir esos algoritmos, bueno, vamos a discutir tres de ellos. Y estos algoritmos, pues digamos que son un ingrediente crucial en el procedimiento genérico SOLVE que vimos en algún momento, que de hecho lo voy a abrir por acá y lo voy a retomar rápidamente. Nosotros por ahí como en la clase 3 4 vimos este algoritmo y dijimos que este algoritmo esto es el framework de lo que hace programación por restricciones. Entonces, esto es un solver. Entonces, la idea es que hay una variable booleana que es continue y entonces continue rank and true y vamos a ejecutar este while mientras que continue sea verdadero y mientras que no esté feliz, es decir, mientras que no haya llegado a un estado de consistencia o no hayan llegado a una solución. Lo primero que se hace es un preprocesamiento y en algunas de las reglas, mejor dicho, en algunas de las clases previas que hemos tenido, bueno, especialmente cuando vimos solvers incompletos, vimos que algunas reglas necesitan un preprocesamiento. En este caso, un preprocesamiento es llevar un CSP a una forma sintáctica de SA. Y aquí entonces, digamos que se ejecutan los algoritmos de propagación. Noten ustedes que aquí dice se ejecuta la propagación, pero no dice cómo ejecutarla, ni qué orden, ni qué algoritmo de propagación utilizar. Simplemente se dice que se aplica la propagación, ¿vale? Después de aplicar la propagación, y es lo que vamos a ver hoy, si no está feliz, entonces lo que hace es que revisa si el CCP es atómico. Si es atómico, quiere decir que yo ya llegué a una solución. O entonces digo que continuo es igual a falso, de lo contrario lo que hago es un split, parto y pongo una restricción, que esto de hecho es lo que nos va a hablar Juan David dentro de 8 días, y se procede por casos. ¿Sí? Y este algoritmo, digamos que de cierta forma es lo que permite hacer la búsqueda de soluciones en un problema de restricciones. Pero entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en este pedacito, cómo funcionan esos algoritmos de propagación. ¿Listo? Este framework, que es el framework que hemos estado trabajando todo el tiempo, y nuevamente nos vamos a enfocar solamente en propagación para el día de hoy. Algunas veces también vimos en nuestros solvers que cuando se aplican ciertas reglas se puede llegar a un CSP resuelto, pero no siempre es así. Pero entonces digamos que surgen dudas en cómo ejecuto las reglas, en qué orden las aplico, cuál aplico, todo ese tipo de cosas. Entonces es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Entonces aquí hay una motivación. Este es un ejemplo que vimos, de hecho, ahora 8 días. Tenemos aquí un crucigrama. Entonces la idea de este crucigrama es poner 8 palabras, palabra 1, palabra 2, algunas van verticales y otras horizontales. Y aquí tenemos los dominios de palabras de 5 letras, los dominios de palabras de 4 letras, los dominios de palabras de 3 letras.
Entonces, como la idea es poner 8 palabras, pues el modelo de este CSP pues consiste de 8 variables, x1 a x8, y los dominios de las variables dependen de cuántas letras tiene cada palabra. Por ejemplo, aquí me da el ejemplo de la palabra 7, que en este caso es este pedacito de acá. Y esta palabra 7, pues digamos que toma un valor en este dominio de 3 letras, de palabras de 3 letras. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones tienen que ver con las intersecciones. Por ejemplo, si miramos la intersección de la palabra 1 y la palabra 2, miren que la palabra 1 va aquí, la palabra 2 va aquí, pues ambas son palabras de 5 letras, ¿cierto? Pero hay una característica interesante respecto a este problema y es que la tercera letra de la palabra 1, ¿sí? Letra 1, letra 2, letra 3 va aquí, es igual a la primera letra de la palabra 2, ¿sí? Entonces noten ustedes que si ambas variables toman valores aquí, la tercera letra de la palabra 1 tiene que ser igual a la primera letra de la palabra 2. Entonces eso nos deja con estas posibilidades. Por ejemplo, aquí houses, si houses, si la palabra 1 toma si la variable 1 toma la palabra houses, entonces noten ustedes que la tercera letra coincide con la primera letra de la palabra 2 y así sucesivamente, ¿vale? Eh, Evidentemente hay unas palabras que no coinciden, por ejemplo, ustedes no podrían tener houses, no sé, por ejemplo, que la palabra 1 tome sheet y la palabra 2 no hay ninguna que arranque por la letra E, luego ninguna de estas posibilidades comienza con la palabra sheet, ¿listo? Y así para cada uno de los posibles cruces. Entonces, en este ejemplo en particular ocurre algo interesante y es que ahora 8 días vimos que solamente aplicando las reglas de arco consistencia número 1 y la número 2 se llega a esta solución y esta solución única. Sin embargo, pues digamos que para llegar a esa solución pueden ocurrir muchas derivaciones, es decir, dependiendo del problema pueden ocurrir o puede requerir demasiados pasos. Entonces surgen, digamos que de cierta forma, unas consideraciones, unas preguntas. Y una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo hago yo para programar la aplicación de las reglas? Es decir, ¿en qué orden las aplico? Con el objetivo de tratar de garantizar una terminación. Eso es una pregunta interesante porque nosotros todo el tiempo hemos dicho que nosotros podemos aplicar las reglas en cualquier orden y eso va a llegar a un estado de consistencia local, pero entonces, ¿cómo las programo? ¿Y por qué es importante programarlas? Porque dependiendo de cómo las programe, yo puedo evitar a un costo bajo el uso de aplicaciones redundantes o aplicaciones que no tengan ningún efecto sobre mi CSP. Es decir, yo puedo evitar el uso de reglas que no sean relevantes. Porque si yo estoy todo el tiempo aplicando reglas que no sean relevantes, pues eso va a consumir un tiempo de computación y la idea es que yo de cierta manera pueda evitar ese tipo de cosas. Y hay una pregunta interesante y es que si la salida de esas derivaciones, recordemos que una derivación es aplicar esas reglas varias veces, es única. O sea, sí es cierto que eso es único. Y si la respuesta es sí, entonces ¿cómo las puedo caracterizar? Es decir, ¿cómo puedo de cierta forma representar o generalizar esas reglas o generalizar la aplicación de esas reglas para decir que las reglas que vimos anteriormente realmente sí me van a llegar a una única solución? Eh, Estamos viendo entonces el tema de propagación por restricciones. Estas presentaciones son un poquito antiguas, son del 2002 o incluso antes, no estoy seguro, pero en el 2002, en octubre 3 de 2002, cuando se desarrollaron estas presentaciones, digamos que el término de programación por restricciones tenía bastantes búsquedas, aproximadamente 99.300 búsquedas, comparado con el tema de NP completitud, que también es un tema interesante e importante dentro de ciencias de la computación, que tenía 92.800. Si hoy en día, si en este momento ustedes van a Google Trends, no sé si lo han utilizado alguna vez, Trends, pero entonces digamos que la propagación pues ha tenido unas
épocas donde ha tenido su importancia y su desarrollo. Otros nombres que ha recibido la propagación han sido consistencia local, reforzar la consistencia o garantizar la consistencia, Waltz, que es el apellido de una de las personas que creó uno de los primeros propagadores, de cual se le puede conocer así. Yo realmente nunca lo he visto, solamente lo he visto en el libro, pero nunca lo he visto en un artículo o que hablen de propagación con el nombre de Waltz, no lo he visto. Filtros o filtración, acotamiento algoritmos de acotamiento o pues simplemente reducción de dominios, o también solvers de restricciones o solvers incompletos de restricciones o razonadores. Esos son posibles nombres que ustedes se pueden encontrar de estos algoritmos de propagación. Intuitivamente, entonces, la programación por restricciones lo que hace es tomar un CSP y lo que va a hacer repetidamente reducir los dominios de las variables o las restricciones. Y de cierta forma, lo que tiene que garantizar estos algoritmos de propagación es que se mantenga la equivalencia entre un CSP y otro. ¿Cuál es la salida o cuál debería ser la salida de un algoritmo de propagación? La salida debería ser un CSP que sea con alguna noción de consistencia local, es decir, que el CSP, después de aplicar ciertas reglas de propagación, llegue a un estado de consistencia. Bien, es decir, que esté cerrado bajo la aplicación de ciertas reglas. Ahora bien, los algoritmos de propagación para restricciones lo que hacen en últimas es programar la ejecución de pasos de reducciones atómicos. Estos pasos de reducciones atómicos no es nada más ni nada menos que las reglas que nosotros hemos visto hasta el momento, es decir, programan cómo esas reglas se van a ejecutar. Y tienen un criterio de parada que son las nociones de consistencia. Entonces, digamos que esto es a grosso modo lo que es un algoritmo de propagación. Evidentemente estos algoritmos de programación pues han pasado por una evolución, ahorita lo veíamos en el tiempo, por allá pues bueno, con Google no llegamos hasta el 74, pero sí digamos que hubo un pico muy interesante. Quizás si Google nos permitiera ver un poco más atrás, podríamos ver que ese pico quizás es más pronunciado. Por ejemplo, por allá en el 70, este señor Montanari introdujo realmente un algoritmo que alcanzaba algo que se llama ruta consistencia. Ruta consistencia es un estado de consistencia local que no vimos, pero que permite algo más o menos como lo que les voy a mostrar aquí. Normalmente se dice camino consistencia. ¿No? Eso, camino consistencia. Camino consistencia. ¿Dónde está? Me dice aquí. Entonces voy a introducir aquí una paginita. Esto lo puedo inserto por acá. Listo. Entonces supongamos que ustedes tienen este CSP. Digamos que tenemos que X es menor que Y. Tenemos que, voy a poner esto un poco más grueso. Tenemos que X es menor que Y. Tenemos que Y es menor que Z. Y tenemos que Z es menor que X. Bien. Entonces supongamos que X toma valores en el dominio, no sé, entre 1, voy a poner un dominio pequeño. Ahorita vamos a hacer la comparación con dominios más grandes. Y toma un valor entre 1 y 10. Y Z toma valores entre 1 y 10 también. Entonces, si ustedes miran las restricciones, si X es menor que Y es menor que Z, Z es menor que X, evidentemente, como Y es menor que Z y Z dice que es menor que X, ese CSP es inconsistente. Sin embargo, en las
a través de las reglas que nosotros vimos anteriormente. Estos son los dominios. Aquí voy a cerrar el CSP. En las reglas que nosotros vimos anteriormente no permiten identificar estos, digamos que este tipo de inconsistencias. Lo que haría, por ejemplo, una de las reglas, si quisiéramos reducir eh, el dominio de la variable x, entonces, por ejemplo, si revisamos esta restricción, me dice que x es menor que y. Entonces, si aplicamos una de las reglas de arcoconsistencia, lo que va a intentar hacer es reducir el dominio de y. Como x es menor que y, x va a quedar con un dominio entre 1 y 9, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, luego esta restricción de acá, entonces z es menor que x, entonces este z va a pasar a tomar un valor entre 1 y 8, ¿cierto? Para reducir el dominio de z. Y así sucesivamente, entonces lo que va a suceder es que se van a empezar a reducir los últimos, el límite superior de cada uno de los dominios hasta que llegue a un dominio vacío. Pero ¿qué pasa si no tenemos un 10 aquí, sino que tenemos, no sé, un 100.000, un millón, una cosa así? Entonces se va a tener que iterar muchísimas veces para llegar a un punto en que uno de los dominios esté vacío y darse cuenta que ese CSP es inconsistente. Eh, la, este path consistency lo que hace es que no tiene en cuenta una restricción a la vez, sino que puede tener en cuenta dos restricciones a la vez. Entonces, al tener en cuenta dos restricciones a la vez, puede darse cuenta de que este CSP es inconsistente sin aplicar tantos pasos. Entonces, digamos que eso es lo que hace Path Consistency. Y este señor Montanari introdujo un algoritmo que alcanza ese estado de consistencia en el 74. Por allá en el 75, este señor Waltz usó informalmente un algoritmo que hacía análisis de escenas poliédricas. Básicamente esas escenas poliédricas son dibujos en dos dimensiones de objetos con bordes rectos, y lo que hacía ese algoritmo era simplemente reducir dominios, ¿sí? Y fue, digamos que la primera vez que se aplicó un algoritmo de propagación, y en este caso pues fue a escenas poliédricas. Por allá en el 77 este señor Mackworth definió lo que era arcoconsistencia, e introdujo dos algoritmos. Introdujo el algoritmo AC3, que es para algoritmos de consistencia, y introdujo una segunda versión del algoritmo de Montanari, que para consistencia de camino, ¿no? Por allá en el 96, este señor Benjamin, y otros, lo que hicieron fue introdujeron consistencia local para reducción de dominios, visto como un greatest fixed point, es decir, como un punto fijo, como el mayor punto fijo. Ahorita vamos a hablar de un poquito de esto y nos vamos a dar cuenta qué es. Es básicamente el estado donde los propagadores llegan a un punto donde no pueden propagar más. Es decir, llegan a un punto donde están cerrados bajo la aplicación de las reglas. Básicamente eso es un punto fijo. Por allá en el 97, estos señores Van Enden y otros, básicamente lo que introdujeron fue propagación por restricciones relacionada con iteraciones caóticas. Tiene que ver con la forma como se ejecutan las funciones, que básicamente lo que ellos dicen es que independientemente de cómo se ejecuten o se iteren las reglas, pues eso va a llegar a un estado de punto fijo. Y por ahí en el 97 y 99, este señor App, que es el autor del libro que estamos siguiendo en el curso, introduce algunos algoritmos de propagación por restricciones arbitrarios, explicados como instancias de algoritmos de iteración caótica. Bien, que es un poquito lo que vamos a trabajar el día de hoy. De manera no oficial, entonces muchas de las técnicas utilizadas en matemáticas, en investigación de operaciones y en ciencias de la computación son instancias o están basadas en lo que se ha trabajado en el tema de propagación de restricciones. Entonces, digamos que lo que se ha generado, todo el background que se ha generado y toda la parte formal que soporta el tema de programación por restricciones, también se ha utilizado en otros ámbitos.
Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, se han desarrollado algunos métodos para la resolución de varios problemas. Por ejemplo, para la demostración automática de problemas. Eh, Algunas de las técnicas desarrolladas aquí en restricciones se han aplicado allí. Robinson, una ¿Sí? anotación. Yo creo que, digamos que lo que uno podría decir es que la propagación por restricciones existió antes que el término, sino que Ujú. cuando el término apareció empezaron a ver que había muchos otros campos donde ya se usaba la propagación o donde este concepto ya existía, pero como formalmente no existía, no lo llamábamos propagación por restricciones. Entonces, todos los ejemplos que va a mencionar Robinson son ejemplos de propagación cuando todavía no se llamaba propagación de restricciones. Son ejemplos de resolver cosas que luego se volvieron propagadores. O Ujú. sea que el concepto de propagación por restricciones abarcó cosas que ya se hacían, pero que no se llamaban así. Bien. Está, por ejemplo, el tema de la eliminación gaussiana en álgebra lineal, que de hecho lo vimos hace un par de clases. Hay otro algoritmo de eliminación que se llama Fourier-Monskin, que es para programación lineal. En programación entera, por ejemplo, el tema de planos de cortes. Grosso modo, ese planos de cortes, voy a hacer un dibujito acá. Los que de pronto ya vieron el curso de complejidad y optimización se acordarán algo del tema. Supongamos que yo tengo dos variables, tengo, no sé, una variable x y tengo una variable y tengo unas restricciones lineales sobre x y y. Entonces las restricciones lineales pues se van a ver como líneas que lo que van a hacer en últimas es, digamos que acotar mi, mi problema. Esto que está aquí dentro, esto se llama un simplex, ¿cierto? Es, digamos que un espacio donde yo puedo encontrar soluciones para un problema que tiene, todos estos son restricciones lineales, ¿no? Una restricción lineal, no sé, se ve como que x más 2y es menor que 5. ¿Sí? Esto es una restricción lineal y básicamente es una línea. Entonces, esto que está aquí es un simplex. Y este simplex tiene una característica y es que si yo escojo cualesquiera puntos dentro de este simplex y trazo una línea entre esos dos puntos, todos los puntos que están ubicados sobre esta línea están dentro del simplex. Y eso es una característica de ¿cómo es que se llama eso, profe? De este tipo de dibujos son convexos. Eso es un problema convexo. ¿Listo? Entonces, al ser un problema convexo, tiene características. Si yo escojo dos puntos dentro de esa figura y trazo una línea, todos los puntos que están sobre esa línea están dentro del simplex. Ahora, noten ustedes que si yo quiero partir, esto es una figura, esto es un plano básicamente. Si yo quiero partir esta figura, yo básicamente lo que hago es trazar una línea para partir la figura. Entonces, esto que está aquí es un plano de corte. Bien, entonces, pues un plano de corte en un plano se ve como una línea. Entonces, si tenemos que no sé, que mi problema está en Rn, pues el plano de corte sería en Rn-1, ¿sí? Entonces, digamos que es un poquito lo que tiene que ver sobre planos de corte. ¿Y para qué se utilizan esos planos de corte? Eso se utiliza para encontrar, por ejemplo, el óptimo dentro de un sistema en el caso de programación lineal, dentro de un sistema de ecuaciones lineales. Varios algoritmos para la generación y prueba de circuitos digitales. También digamos que allí ha sido utilizada el tema de propagación por restricciones. El enfoque que vamos a ver hoy, pues allí está escrito, pero yo quisiera hacerles un dibujito para que tengamos como que una idea de lo que va a ser la ruta que vamos a tomar el día de hoy. Entonces, de cierta manera, nosotros vamos a hablar. No, se me bloqueó este lapicero. Ya. Entonces, nosotros vamos a hablar de algo que son los algoritmos de iteración. Y nos va a interesar llegar a un algoritmo de iteración genérico que lo podamos aplicar, pues, digamos que indistintivamente del tipo de problema.
Entonces, la idea de estos algoritmos de iteración genéricos que queremos hablar hoy, lo vamos a aplicar sobre algo que conocemos como ordenamientos parciales. O sea que ahorita vamos a introducir el término de qué es un ordenamiento parcial. Parcial. ¿Sí? O sea, sobre este tipo de problemas es que vamos a aplicar eso. Aquí lo vamos a aplicar. ¿Y para qué lo vamos a aplicar sobre esos ordenamientos parciales? Para. Entonces lo vamos a aplicar para básicamente computar algo que se llama un common fixed point, ¿cierto? Un punto de estado fijo común que básicamente es un, digamos que es un momento donde aplicar las funciones pues es irrelevante. Ahora, de cierta manera, estos ordenamientos parciales durante la clase de hoy vamos a dar cuenta que están determinados por el tema de la consistencia local. Consistencia local. ¿Sí? Y esos, digamos que esos ordenamientos parciales requieren de unas funciones, digamos que van a tener un conjunto de funciones que aplican sobre ellos. Y entonces aquí este computar un common fixed point básicamente requiere un conjunto de funciones. ¿Profesor va a hablar? Sí, sí. Quería decir, pues que si es, no sé, que si es claro que es un punto fijo. Digamos, dada una función, si quiere, Robinson, usted me va escribiendo ahí una función f que va de un dominio A en un dominio B. ¿Lo dibujo o simplemente dos puntos A flecha B. Eso es una función. Y uno normalmente dice, bueno, esta función AX lo manda en f de x. O sea, ahí abajo de A pone x y flechita f de x. F de x. Eso. Entonces, normalmente una función coge un elemento de A y lo manda en un elemento de B. Pero cuando f de x es igual a x, bueno, ahora, cuando A y B son el mismo, entonces queda una función de A en A, y entonces uno le puede pasar que f de x sea el mismo x. Entonces, cuando x es igual a f, cuando f de x es igual a x, se dice que x es un punto fijo. ¿Por qué es un punto fijo? Pues porque le aplica la función f y no le pasa nada. Entonces, a eso se llama un punto fijo. Entonces, la idea, ¿cuál es? Vamos a coger digamos que A es el conjunto de los CSPs y B es el conjunto de los CSPs. Entonces, uno va a coger un CSP, le aplica una función, por ejemplo, de cualquiera de estas, y el resultado es otro CSP equivalente. Pero es diferente. Entonces, en ese caso, el x no es igual a f de x. Entonces, vuelvo y le aplico la función f al nuevo CSP y me da otro y otro, hasta que un día me da lo mismo. El día, si quiere usted puede ir viendo, puede ir haciendo x, f de x, f de f de x, y un día f de x es igual al anterior. Entonces, a partir de ese momento no sirve más aplicar f porque no va a cambiar el CSP. Entonces, a ese es el punto fijo que están buscando en estos algoritmos. Entonces, por eso van a decir que están buscando un punto fijo. ¿Un punto fijo de cuál función? De la función, por ejemplo, consistencia, arcoconsistencia, que coge un CSP y lo convierte en otro CSP. Y si no es el mismo, entonces lo aplica otra vez, y si no es el mismo, se lo aplica otra vez, hasta que se vuelve el mismo, o sea, cuando ya no se puede aplicar más arcoconsistencia. Entonces, ellos van a decir que propagar va a ser equivalente a buscar un punto fijo, o sea, aquel CSP equivalente al original, donde ya la aplicación de la regla no hace nada. Más o menos. Exacto. Bien. Entonces sí, lo que venía comentando es que digamos que la formalización de esto lo vamos a ver sobre ordenamientos parciales.
¿cierto? ¿Y para qué? Pues para computar un punto fijo. Y un punto fijo, lo que venía diciendo Juan Francisco, es un punto donde aplicar una función es irrelevante, es decir, donde cuando yo tengo algo como este estilo, donde f de x es igual a x, es decir, aplicarle la función a x me produce el mismo x, es decir, no pasa nada. O sea, si yo aplico la función, mi CSP pues no va a cambiar. Pero entonces para eso es evidente que vamos a necesitar un conjunto de funciones. Aquí de hecho le estamos aplicando una función a x, le vamos a meter un conjunto de funciones, y esos conjuntos de funciones no son nada más nada menos que las reglas que nosotros hemos de cierta manera definido en las clases anteriores, ¿sí? Y el fixed point, entonces, ¿qué es un fixed point? Un fixed point es llegar a un estado donde un CSP está cerrado bajo la aplicación de las reglas. ¿Listo? Eso es un fixed point, ¿cierto? Cuando un CSP está cerrado bajo la aplicación de la regla. Es decir, si vemos una regla como un conjunto de funciones, entonces digamos que tengo mi función, no sé, f' de x, ¿cierto? Y eso me produce el mismo x, y si me pasa eso con todas las funciones que tengo en mi conjunto de reglas, pues ya puedo decir que llegué a un punto fijo, porque ya ese CSPX está cerrado bajo la aplicación de todas las reglas que definí inicialmente. Entonces digamos que eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Pero entonces inicialmente vamos a hablar de lo que es un ordenamiento parcial, de lo que, como digamos que las características de las funciones y todo eso. Y al final de la clase vamos a mirar cómo estos ordenamientos parciales y cómo el tema de un punto fijo se relaciona con el tema de programación por restricciones. Bien, entonces arranquemos con algunas definiciones. Entonces acá me dice que en el tema de propagación por restricciones, los algoritmos serán explicados como casos especiales, mejor dicho, como algoritmos genéricos. Entonces, la idea es llegar a un algoritmo genérico. Y lo que vamos a hacer es discutir iteraciones, mejor dicho, algoritmos que iteran de cierta forma sobre un conjunto de funciones que a su vez iteran sobre un conjunto de ordenamientos parciales. Nuevamente, ahorita vamos a introducir el tema de ordenamientos parciales. Para eso necesitamos, digamos que unas propiedades relevantes de las funciones, que las tengo allí, y de hecho produje este dibujito que voy a dejar un costado en toda la clase de hoy, porque vamos a estar hablando de estas características todo el tiempo. Entonces aquí tenemos inicialmente, hasta esta parte tenemos unas características de las funciones, y por acá tenemos unas características de las relaciones. Pero entonces arranquemos hablando sobre funciones. Entonces, por ejemplo, una función es monotónica si dado un x y un y, eso implica que f de x sea menor o igual que f de y, ¿sí? Es decir, estos son los valores que se toman del dominio de una función, y si x es menor que y, se mantiene que aplicar la función a x da un resultado menor o igual a y. Entonces, si esto es cierto, entonces se dice que la función es monotónica. Ahora, una función puede ser inflacionaria, es decir, que dado un x, se mantiene que el valor que toma la función es mayor o igual que x, ¿sí? Es decir, el valor mínimo que puede tomar la función f de x es x. De ahí para arriba puede tomar cualquier valor. Idempotencia es que si aplico varias veces una función a x y tengo f de x, eso es igual a aplicar solamente una función f de x. Ejemplo de eso es la aplicación del valor absoluto. Por ejemplo, yo le aplico valor absoluto de valor absoluto de valor absoluto de x, eso va a ser igual a aplicar solamente una vez valor absoluto de x. Bien, eso se llama idempotencia. Y tenemos, digamos que la propiedad de conmutatividad, es una propiedad interesante, donde me dice que aplicar esta regla se da, o esta propiedad se da cuando al aplicar f de g de x me da lo mismo que aplicar g de f de x. Si esto se mantiene, si estos dos resultados son iguales, entonces se dice que esas funciones son conmutativas. Y basados en estas características es que vamos a poder definir todo lo que, digamos que lo que nos permite decir a ciencia cierta que
la propagación permite llegar a un punto fijo, ¿sí? Ahorita vamos a verlo en detalle. Entonces lo que vamos a estudiar básicamente son funciones sobre ordenamientos parciales, ya le había comentado, y la idea es explicar algoritmos basados en este tema. Entonces pasemos aquí a hablar de lo que es un ordenamiento parcial. Entonces aquí me dice que dada una relación binaria R sobre un conjunto D, yo no sé, pues yo espero que ustedes se acuerden que es una relación, pero digamos que aquí traje como algo a Claro, colación. todos ellos vieron matemáticas discretas conmigo. Ajá. Pero de todas maneras traigo el apunte. No, está muy bien, pero pues esos conceptos los debían manejar ellos sin problemas. Bien. Entonces dice que una relación es un vínculo o una correspondencia. En el caso de la relación matemática, se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos, que a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos uno del segundo conjunto, ¿cierto? Entonces, no sé, con los que ustedes vieron que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces, por ejemplo, cuando a cada elemento del dominio le corresponde uno del codominio, se habla de función. ¿Listo? Pues no va a ser el dibujito, pero digamos que eso es lo que significa una relación. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, no sé, cuando ustedes en sus cursos de bases de datos, cuando usted hace una consulta digamos que el resultado de una consulta es una relación, ¿cierto? Es decir, cuando uno lanza una consulta, ustedes pueden obtener múltiples respuestas para una consulta, eso es una relación. En el tema de programación por restricciones, también hablamos de relaciones, porque la solución a un CSP eso puede ser una relación, ¿cierto? Entonces, si tenemos una relación binaria sobre un conjunto D, se dice que es reflexiva si da una parejita A como A que pertenezca a la relación, perdón, si una parejita A como A pertenece a la relación para cada elemento del conjunto D, ¿cierto? Entonces se dice que es reflexiva. Se dice que es antisimétrica, de hecho aquí las puse en un ladito para que las tuviéramos en cuenta. Si para cada A y B que pertenezca a D, la tupla A, B pertenece a la relación y que la tupla B, A pertenezca a la relación, implica que A sea igual a B, ¿sí? Es decir, que no hay otra forma que estas dos parejitas pertenezcan a la relación si no son iguales. Y es transitiva si para tres valores A, B y C que pertenezcan al conjunto D, la parejita A, B pertenece a R, y si la parejita B, C pertenece a R, implica que A, C también pertenezca a R. Entonces, digamos, estas son unas propiedades de las relaciones que también necesitaremos. Ahora, ¿qué es un ordenamiento parcial? Un ordenamiento parcial es una parejita, y es una parejita que consta de D. D es un conjunto, y tenemos un ordenamiento, ¿cierto? Por eso se llama un ordenamiento parcial. D, entonces, como les venía diciendo, es un conjunto, y esto de aquí va a ser un ordenamiento. Podemos pensarlo como un menor igual, mayor igual, no sé. Pensémoslo como un menor igual, pero puede ser cualquier ordenamiento. Y es reflexivo, bueno, y tenemos que este ordenamiento es reflexivo, es antisimétrico y es transitivo, ¿sí? O sea, es una relación con esas características sobre D. ¿Por qué es reflexivo? Entonces, aquí formalmente un ordenamiento parcial es una relación binaria que es reflexiva, es decir, cada elemento puede ser comparable consigo mismo, ¿cierto? Que es decir, aplica esta regla acá. Es antisimétrico, es decir, que ninguna pareja de elementos distintos se precede a sí mismo. Es decir, si yo tengo dos elementos distintos y yo tengo un ordenamiento, no es posible que A preceda a B y que B preceda a A la vez, ¿sí? Entonces se cumple, digamos, que esta regla de antisimétrico, y también es transitivo, porque digamos que un ordenamiento lo podemos ver como una cadena, donde el inicio de la cadena precede digamos que debe preceder el fin de la cadena, ¿cierto? Entonces, un ordenamiento parcial cumple con estas tres características. Ahora bien, dado un ordenamiento parcial, ¿cierto? Y un elemento de
mejor dicho, un elemento de este D es considerado como el menor elemento si D, mejor dicho, si D es menor que E para todo D que pertenezca a D. Quiere decir que este ordenamiento parcial va a tener un elemento mínimo, es decir, por así decirlo, un primer elemento. Si estamos hablando de menor o igual, pues va a tener un elemento básico o un primer elemento o un elemento menor, donde ese elemento, si lo notamos o lo notamos con D, dada esa función de ordenamiento, ¿sí? Es menor que E si es comparable con todo el resto de elementos de D y cumple con la condición de ordenamiento. Es decir, tiene que ser el menor de todos los elementos del conjunto D. Entonces, a este elemento que cumple con esta condición, lo vamos a llamar el elemento menor, ¿vale? En ese orden de ideas, todo ordenamiento parcial debe tener un elemento menor. Algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, esto es un ordenamiento parcial. Entonces tenemos que los naturales y tenemos menor o igual. Entonces, ¿eso qué es? Eso básicamente es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de, de ordenamiento parcial. Entonces me dan una función sobre un conjunto y me dan este ordenamiento. Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces me dicen que P de A es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto A. Es decir, si yo tengo un conjunto con 1, 2 y 3, todos los subconjuntos están formados, por ejemplo, por 1 y 2, por 1 y 3, por 2 y 3, ¿sí? Entonces, P de A son todos los subconjuntos del conjunto A. Y este operador, ¿sí? De ordenamiento básicamente es el ordenamiento de subconjuntos invertido, por así decirlo. Entonces, voy a pasarme aquí a esto. Un segundito. Por acá. Entonces, por ejemplo, cuando uno, digamos que uno mira un conjunto, uno puede decir, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, 4. Este es el conjunto inicial, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, un subconjunto de allí sería el conjunto 1, 2 y 3. ¿Listo? Luego, este conjunto inicial es un superconjunto comparado con este conjunto de aquí abajo. Bien. Básicamente, entonces lo que me está diciendo acá es que dado un conjunto A, P de A lo que me va a hacer es calcular todos los subconjuntos de A, ¿cierto? Y vamos a tener un ordenamiento de este tipo. Es decir, que vamos a arrancar del conjunto más grande que vendría siendo A y a partir de allí, supongamos, en este caso tenemos un conjunto con 4 elementos, luego van a venir los subconjuntos con 3 elementos, luego los subconjuntos con 2 elementos, luego los subconjuntos con un elemento, ¿sí? En ese orden de ideas, el elemento base o el primer elemento va a ser A, o sea que A es el elemento básico de ese conjunto de PDA. Ahora, ¿qué es PDA? Pues PDA es el producto cartesiano de cada uno de los subconjuntos, ¿sí? Que vendría siendo el mismísimo No, no, A. no, 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 ¿cómo así? O sea, PDA, si no, no, PDA es PDA es equivalente partes a de A, esto. es partes de A, son todos los subconjuntos de A. No, ese es otro Exacto. ejercicio, el de abajo es otro ejemplo de orden. No es el mismo. No, 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 no. Porque, No, no, a ver, el de abajo tiene que ver con, si tiene n dominios, eh, el de abajo es el producto cartesiano de partes de varios dominios. de parte de varios dominios, Sí, correcto. sí, sí, no, no. Eso es otro ejemplo. Bien, Solo que el de abajo ya va siendo más parecido a lo que vamos a hacer exacto, exacto. con los estos. Eso. Entonces Simplemente aquí tenemos, recordar, muchachos, un orden, una relación es de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es de orden uh-huh, y es de orden parcial, se llama. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que todo elemento esté relacionado con todo elemento. Por ejemplo, el 1, 2, 3 que escribió Robinson aquí y el conjunto 2, 3, 4 no se podrían relacionar por esa relación. Porque ni 1, 2, 3 incluye a 2, 3, 4, ni 2, 3, 4 incluye a 1, 2, 3. Entonces,
cuando todos los elementos, cuando cada elemento de un conjunto se puede relacionar con el otro de alguna manera, a eso se llama relación de orden total. Pero como no siempre se puede, entonces se llama orden parcial. Por eso reflexividad, antisimetría y transitividad se llama orden parcial, porque no se asegura que todo elemento se pueda comparar con todo otro elemento. En los ejemplos que dio Robinson, el primero, que es naturales con menor o igual, ese es un ejemplo de orden parcial que también es total, porque digamos los órdenes totales también son parciales. Lo que pasa es que no hay nadie que no se relacione con nadie. Todo número natural es menor o igual. Yo, dados dos números naturales, siempre puedo decir cuál es menor o igual que el otro. El segundo ejemplo, que es partes de A, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de A con la relación contener A, no estar contenido en, sino contener A, también es un orden parcial, porque todo conjunto se contiene a sí mismo. Si un conjunto contiene a B y B contiene a C, A contiene a C, entonces eso es transitividad. Y la antisimetría es que si yo tuviera que un conjunto contiene al otro y el otro contiene al uno, la única forma es que tengan los mismos elementos, luego que los dos conjuntos sean iguales. Luego es antisimétrico. Y el tercer ejemplo, que no lo ha presentado Robinson, que ya lo va a presentar, es otro conjunto. Si yo tengo, si yo ordeno el producto cartesiano de los dominios de n conjuntos, digamos, de D1, D2 hasta Dn, los ordeno por ese orden que se llama estar incluido en. Entonces, donde estar incluido en significa lo que dice abajo, que una x1, x2 hasta xn incluye a y1, y2 hasta yn, si xy incluye a y. Ese es un nuevo orden, ese orden también es un orden parcial. Entonces, lo que está tratando de mostrar Robinson es que el espacio formal que estamos manipulando nosotros, que son los productos cartesianos de los dominios, que es donde están las soluciones, es un espacio que tiene un orden cuando lo miramos desde el punto de vista de la inclusión de conjuntos. Y lo que van a hacer, ahorita va a seguir Robinson, pero digamos, lo que van a hacer nuestros algoritmos de propagación es coger un CSP inicial e irlo podando. Podando es reduciendo los dominios, de manera que el nuevo conjunto es menor, el viejo conjunto incluye al nuevo, y el nuevo incluye al siguiente, y no sé qué, hasta que no puede hacer nada más. O sea que lo que va a hacer su algoritmo es buscando siempre un elemento menor dentro del conjunto que tenga la misma propiedad del original, es decir, que tenga el mismo conjunto de soluciones, más o menos. Muy bien. Eso es, de hecho, la aparición aquí de este ordenamiento no es casual. Este ordenamiento pues tiene que ver con generar subconjuntos a partir de un conjunto, que en últimas eso es lo que hacemos en un CSP. O sea, yo tengo un CSP y tengo unos dominios de variables y tengo que el producto cartesiano hace referencia a esto. Tengo que el producto cartesiano, la solución es el producto cartesiano de los dominios de las variables. Luego la solución está allí, ¿cierto? Está en ese producto cartesiano. Cuando yo aplico unas funciones, o sea, yo arranco de un producto cartesiano y al aplicar ciertas funciones yo lo que voy a generar es un subconjunto de allí. Por eso, digamos que es importante tener en cuenta que esta función de ordenamiento lo que me va a permitir es que el siguiente conjunto que genere puede ser un subconjunto del anterior, ¿sí? Entonces, digamos que la introducción de ese operador de ordenamiento no es casual y tiene que ver con lo que vamos a trabajar ahorita más rato para la reducción de dominios. Bueno, y llegamos al tema de qué es un punto fijo. Entonces, dado un ordenamiento parcial, es decir, que tengo D es un conjunto, y tengo un operador de ordenamiento, incluimos un tema nuevo que es una función, y esa función la puedo aplicar sobre D. Entonces, se dice que es un punto fijo si al aplicar f a un elemento a de D, eso me da el mismo valor de A. Es decir, lo que nosotros, digamos que traduciendo esto a lo que veníamos trabajando anteriormente de reglas de propagación, es que cuando yo aplico una regla
sobre un CSP o sobre una variable y eso me produce el mismo dominio de esa variable, quiere decir que esa función es irrelevante, aplicarla es irrelevante. Luego, como es irrelevante, llegué a un punto fijo respecto a esa función, es decir, no la puedo aplicar más. Bien. Ahora, A es el punto fijo mínimo de f si A es el elemento, el mínimo elemento de este conjunto. ¿Y qué es ese conjunto? Son todos los x que pertenecen a D, a los cuales le es aplicado esa función, y ya esa función es irrelevante aplicarla. Es decir, yo tengo una función f y tengo un conjunto D, ¿cierto? Entonces yo a ese conjunto, a todos los elementos le apliqué esa función f. Y si cuando le apliqué esa función a todos los elementos x que pertenecen a D, todos me dieron x, y ese x es el elemento mínimo de ese conjunto, entonces se dice que A es el elemento mínimo de ese conjunto. Sí, Robinson, otra manera de decirlo. O sea, el menor punto fijo es averígüese todos los puntos fijos de su función y entre ellos escoja el menor. Ese es el menor punto fijo. Pero no es que todos los elementos sean puntos fijos, sino que de todos los que son puntos fijos, escoja el menor. Exacto. Bien. Y entonces, en últimas, resumidas, cuando esto sucede, ¿sí? Entonces se dice que A es un punto fijo. ¿Listo? Mejor dicho, que F ha llegado a un punto fijo. Ahora bien, ¿qué es una iteración? Entonces, dado un ordenamiento parcial, recordemos que un ordenamiento parcial es una parejita, un conjunto y un ordenamiento, con un list element, o sea, con un elemento menor. Entonces lo vamos a representar así. O sea que va a haber de ese conjunto va a haber un elemento menor y un conjunto de funciones. Entonces tenemos unas funciones, tenemos k funciones y cada una de estas funciones la podemos aplicar sobre D, sobre ese conjunto. Entonces, ¿qué es una iteración de f? Entonces es una secuencia infinita de valores de sub 0, de sub 1, de sub 2, definidas inductivamente de esta manera. De sub 0, pues es el elemento mínimo, es decir, es el elemento inicial, ¿cierto? Y calcular un valor de sub j es aplicar una de estas funciones a de sub j menos 1, es decir, al de sub j anterior. Noten ustedes que este es el paso j, ¿cierto? Y a ese paso j le vamos a aplicar una función i, ¿cierto? Es decir, que este i sub j, digamos que es un valor entre 1 y k, es decir, que básicamente es escoger una de estas funciones. Bien. Ahora, tenemos una secuencia incremental de sub 0 menor o igual que de sub 1, menor o igual que de sub 2, ¿cierto? De elementos del conjunto D que eventualmente se va a estabilizar en D. Ahora, ¿cuándo se va a estabilizar en D? Cuando al aplicar una función i a un elemento D, pues me da el mismo D. Es decir, eso se estabiliza cuando yo aplico, mejor dicho, cuando yo aplico cualquiera de estas funciones, al aplicarlas todas, no se produce ningún cambio. Entonces, en ese momento se dice que, que se ha estabilizado. ¿Sí? No sé, Juan Francisco, si quiere agregar algo allí. Siempre tengan en mente que estamos buscando formalizar todo eso que ya sabemos hacer de propagar y de todas esas cosas. Y la manera de formalizarlo es decir, es tratar de estudiar cómo se comporta un algoritmo de propagación. Y el objetivo en este momento es decir, están tratando de definir formalmente una iteración que termina estabilizándose. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar un poco de funciones a un orden parcial y hasta que ya no puede aplicarlas más. Eso es lo que estamos tratando de formalizar, que es lo mismo que pasa en la propagación. Pero tengan en cuenta que estamos tratando de escribirlo formalmente para completar el curso y decirles que todo lo que hemos hecho está formalmente y matemáticamente probado que funciona, es correcto. Luego, lo único que puedo obtener aplicando programación por restricciones es algoritmos, es soluciones correctas a sus problemas. Todo esto es el formalismo que hay detrás. De resto, nomás está bien. Bien. De nuevamente, esto se estabiliza, la aplicación de estas funciones sobre este ordenamiento parcial se estabiliza cuando al aplicar las funciones sobre ordenamiento parcial, pues no se produce nada distinto.
¿Bien? Ahora bien, una estabilización sobre... ¿Qué es una estabilización? Ahorita consideremos un ordenamiento parcial, ¿cierto? Entonces tenemos un conjunto y tenemos un ordenamiento. Y tenemos, pongamos dos funciones f y g que vamos a aplicarlas sobre d. ¿Listo? Entonces f es inflacionaria si x es, digamos que cumple con la función de ordenamiento, por ejemplo, menor o igual que f de x, que es lo que yo les tenía aquí a un ladito. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, es inflacionaria si x es menor que f de x, es decir, si el valor de f de x es a lo sumo, toma a lo sumo el valor de x. Puede ser mayor, pero a lo sumo toma el valor de x. Entonces aquí, digamos que está de cierta forma generalizada respecto a cualquier función de ordenamiento. Ahora, f es monotónica si dado un valor x, si da un valor x y un valor y, x, sumamos que es menor o igual que y, implica que f de x sea menor o igual que y. Ahora, nuevamente, esto es para cualquier función de ordenamiento. F es idempotente si aplicar f de x es lo mismo que aplicar f de x. ¿Sí? O sea, no tiene un efecto distinto aplicar la función varias veces. Y esto es un caso, por ejemplo, típico en las reglas que nosotros veíamos anteriormente de propagación. Por ejemplo, cuando yo le aplicaba una regla de propagación a una variable, en el caso, por ejemplo, de nodo consistencia, si yo le aplico las reglas de nodo consistencia a x, si yo le intento aplicar nuevamente la función de nodo consistencia a x, pues no voy a obtener nada distinto. ¿Sí? Es decir, aplicar nodo consistencia varias veces a la variable x, pues va a ser lo mismo que aplicárselo una sola vez, porque eso me reduce el dominio de la variable y a no ser que ocurra algo distinto, esa aplicación de esa regla no va a producir ningún efecto adicional. Ahora, si f y g conmutan, eso quiere decir que aplicar f de g de x es lo mismo que aplicar g de f de x. Eso quiere decir que las funciones conmutan. Ahora, f semiconmuta con g respecto a un operador de ordenamiento si f de g de x cumple con el operador de ordenamiento respecto a g de f de x. ¿Sí? Aquí teníamos la igualdad y aquí tenemos, digamos que la semiconmutación tiene que ver con el operador de ordenamiento. Y ahorita hay un lema sobre la estabilización. Entonces me dicen aquí que da un ordenamiento parcial con un elemento menor. Este es elemento, es como lo vemos como si fuera un elemento base o el caso inicial. Si estamos hablando, por ejemplo, de CSPs, este elemento base vendría siendo el producto cartesiano de los dominios de las variables, es decir, la, eh, el espacio donde podríamos llegar a encontrar soluciones. Ahora, un conjunto monotónico de funciones f sobre d, entonces digamos que estos son los dos elementos necesarios para hablar de estabilización. Entonces supongamos que una iteración de f eventualmente se estabiliza en un punto fijo común denominado d al aplicarle esas funciones f. Entonces se dice que d es el elemento fijo más elemento común más pequeño de las funciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que voy a hacer es que tengo, tengo unas variables y unos dominios. Voy a dar el ejemplo con los CSPs para que se den una idea. Y tengo unas reglas. Esas reglas son mis funciones. Entonces yo empiezo a aplicarle las reglas a ese CSP y aquí lo que me dice es que dadas esas funciones eventualmente eso se va a estabilizar, ¿cierto? Y el D, ese último D que yo obtengo es el least common fixed point, es decir, es el punto fijo común menor de todo ese conjunto de funciones F, ¿sí? Es el punto al que llegan, digamos que las funciones donde ninguna va a tener ningún efecto o aplicar cualquiera es irrelevante. Entonces, eso es, digamos que, la formalización de lo que es la estabilización. El Robinson, venga, suba un poquito, devuélvase un poquito, ahí, a donde las definiciones de eso, para que ustedes vayan asociando lo que están haciendo con este formalismo inflacionario. Cada que usted aplica
un algoritmo de propagación, el dominio nuevo, pues es o el mismo viejo, porque no lo pudo propagar, no lo pudo podar, o es más pequeño. Eso es lo que significa inflacionario, que o es lo mismo o más pequeño, pero no es más grande. O sea, no puede pasar que después de aplicar una propagación le quede un conjunto más grande que el que tenía originalmente. Eso es lo que significa inflacionario. Monotónico. Si usted le aplica una regla al conjunto 1,5 y le aplica la misma regla al conjunto 2,5, que es más pequeño que el conjunto 1,5, pues entonces aplicarle la regla al más grande da un conjunto más grande que aplicar la regla al más pequeño. Porque los conjuntos, porque precisamente las F son inflacionarias y no van a crecer. Entonces monotónico significa eso. Idempotente significa que, bueno, lo que dice ahí, eso sí dice que aplicar 2 veces la regla es lo mismo que aplicarla una vez. Luego quiere decir que eso es como una manera de saber que llegué a un punto fijo, ya no voy a volver a hacer nada más. Conmutan. Hemos dicho una propiedad muy importante de los propagadores es que no importa en qué orden usted los aplique, el resultado va a ser el mismo. Y lo hemos dicho varias veces. Pues eso es lo que significa conmutar, que no importa si usted aplica primero G y luego F o primero F y luego G, el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que llaman conmutar. O sea, es una manera formal de decir eso que hemos dicho varias veces, no importa en qué orden aplique los propagadores, el resultado va a ser el mismo. Eso significa que las funciones conmutan. Semiconmutan quiere decir que eso no pasa, que lo que toca aplicarlos para un lado y no para el otro, porque eso sí puede cambiar. Entonces la semiconmutación ese es un problema. Entonces van a ver que en general nos van a gustar los algoritmos, las funciones o los propagadores que conmuten entre ellos, no los que no conmuten. Y el lema de estabilización lo que dice es que que si usted tiene un conjunto de funciones monotónicas y empieza a iterar con ellas, entonces tiene que llegar a un punto fijo, a un momento donde ya no puede hacer nada más si el conjunto sobre el cual está usted trabajando es un conjunto ordenado, parcialmente ordenado. Entonces algún día llega a un punto fijo, o sea que eso no se va a quedar dando vueltas toda la vida, sino que algún día llega a un punto fijo. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí ahorita lo que vamos a establecer son los resultados que digamos que nos van a proveer la forma de cómo calcular los puntos fijos. Entonces, aquí dice que dado un ordenamiento parcial que tiene esta pinta con un elemento menor, ¿cierto? Y tenemos también un conjunto finito de funciones y me dice que si cada función tiene la propiedad de ser monotónica, idempotente y que para una pareja de funciones f y g conmutan, que era lo que decía ahorita Juan Francisco, pues digamos que es una propiedad deseable. Entonces me dice que cualquier permutación de estos índices de estas funciones, ¿sí? Es decir, el orden en que yo aplique las funciones va a ser lo mismo que aplicarlos en el orden dados estos índices. Es decir, si yo permuto esto, pues voy a tener, no sé, una permutación 1, 2, 3, 4, aplicarlas en el orden que están. La otra puede ser primero aplique la 2, luego aplique la 1. Entonces, independientemente de eso, si las funciones tienen estas características, ¿sí? Cualquier permutación me va a llevar a lo mismo que aplicar las funciones sobre ese elemento menor en el orden que están. ¿Sí? Bien. Y entonces cuando se aplican esas funciones, ¿sí? A lo que se va a llegar es a un punto fijo común menor, ¿sí? De todas esas funciones. Entonces, lo importante de esto es que si las funciones tienen estas tres características, lo que me está diciendo aquí es importante y es que no importa el orden en que las ejecute, ¿sí? Es decir, puede tomar cualquier permutación de las funciones, siempre va a llegar a lo mismo, ¿sí? Si las aplica incluso en este orden básico. Y este orden básico es aplicarlas tal como están allí, ¿sí? Una cosa, fíjense que ahí es una cosa muy importante. Hay una función, hay una propiedad de las funciones y es que es idempotente. Idempotente, recuerden, significa que aplicar una vez la regla es lo mismo que aplicarla 2 veces. Entonces, por eso aquí dice
Si usted tiene monótonas e indepotentes y conmutan, entonces solo hay que aplicarlas una vez y en cualquier orden, y al final ya encontró el punto fijo. O sea, si después de aplicar la regla después de aplicar la regla 1, la regla 2, la regla 3, la regla 4 hasta la regla K, en cualquier orden que las aplique, después ya ninguna regla más se puede volver a aplicar. Porque si la quiere volver a aplicar, le va a dar que 2 veces la regla de F1 aplicarla. Eso, como es indepotente, es lo mismo que haberla aplicado una sola vez. Lo mismo con la regla 2 o con la regla 3 o con la regla K. Luego, ahí la propiedad de idempotencia es muy importante, porque entonces solo hay que aplicar las reglas una sola vez. Fíjense que eso no es lo que ha sucedido en algunos de los algoritmos de propagación que hemos hecho, porque a veces en esos de la coconsistencia nosotros cogíamos y aplicábamos arcoconsistencia de X menor que Y, y eso me cambiaba el dominio de X. Luego arcoconsistencia de Y menor que Z, y eso me cambiaba otra vez el dominio de Y y el de Z, y eso me volvía a cambiar el de X, y empezaba yo a interactuar entre ellas. Eso quiere decir que no eran idempotentes, porque yo podía volverlos a aplicar y volverlas a aplicar y volverlas a aplicar. Bueno. Muy bien, gracias, profe. Entonces aquí tenemos, digamos que un algoritmo donde se representa esto que está aquí arribita. Entonces este se llama el algoritmo de iteración directo, o DI. Entonces este algoritmo pues arranca aquí con un elemento menor, y dice pues que G es igual al conjunto de funciones que tiene estas características. Entonces aquí lo que dice es que vamos a ejecutar esto mientras que G sea distinto de vacío, y lo que vamos es a escoger cualquiera de los G. Miren que aquí no me dan un ordenamiento, me dice escoja cualquiera, ¿cierto? Y aplique G sobre D y actualice D. ¿Listo? Después de aplicar G sobre D y actualizar D, lo que hace es que quita de las funciones esa función G que ya apliqué, y esto lo va a iterar, ¿cierto? Hasta que llegue a vacío. Entonces, después de haber iterado esto, pues voy a llegar a un punto fijo, ¿sí? Bien. Digamos que en el libro pues está la demostración de esto, pero la demostración de esto tiene que ver con lo que mencionó ahorita Juan Francisco, ¿no? Dadas las características de las funciones, entonces este algoritmo se garantiza que termina, y después de aplicar cada una de las funciones pues va a llegar a un punto fijo. Bien, este es en el caso de que tengamos, digamos que la propiedad de conmutación, ¿sí? Es decir, que f de g de x sea igual a g de f de x. Pero podemos también tener el caso de semiconmutación. Entonces, semiconmutación es que f de g de x sea menor o igual, o que cumpla con algún operador de ordenamiento respecto a la aplicación de g de f de x. Entonces, miremos aquí el ejemplo. Entonces me dice que dado un ordenamiento parcial que tiene esta pinta, con un elemento menor y una secuencia de funciones, ¿cierto? Y esas funciones pues tienen unas características que son monotónicas, son inflacionarias, son idempotentes, y esas funciones pues las puedo aplicar sobre D. Entonces suponga que una función I semiconmuta respecto a una función J para un I mayor que J. Eso lo que quiere decir es que se tiene que aplicar FI de FJ de X es menor o igual, ¿sí? Esto puede ser cualquier operación de ordenamiento, que FJ de FI de X para todos los X. ¿Qué quiere decir esto? Noten ustedes aquí que si esta regla se cumple, entonces lo que me está diciendo acá es que yo primero tengo que ejecutar primero tengo que ejecutar los como la cuestión, un segundito. Yo primero tengo que ejecutar, bueno, digamos que tengo que tener en cuenta el orden de las funciones, ¿no? O sea, aquí sí importa el orden en que yo ejecuto las funciones, y en este caso voy a ejecutar para todo I mayor que J, primero voy a ejecutar las I's y luego las J's, ¿sí? Que en este caso pues es como ejecutar primero las funciones que tienen los índices mayores y luego ir ejecutando los índices menores. Ahora esta aplicación de estas funciones pues se hace sobre el elemento menor,
siempre y cuando se cumpla esto. Es decir, yo primero voy a aplicar FK sobre el elemento menor y luego sobre eso aplico FK-1, luego sobre eso FK-2, siempre y cuando siempre se cumpla esta condición. Ahora, al aplicar eso, voy a llegar a un punto fijo de la aplicación de esas funciones. ¿Juan Francisco? Aquí sí, aquí, como no tengo conmutación, eso quiere decir que el orden en que haga las cosas no es lo mismo. Quiere decir que si aplico primero un propagador y luego el otro, voy a llegar a un resultado que puedo más que si los aplico al revés. Entonces, como estoy buscando el punto fijo, entonces necesito aplicar primero los que puedan más, aplicar en el orden en que pueda más, no en el orden en que pueda menos. Entonces lo que dice aquí es ordene F1, F2, ordene las funciones en un orden en el cual usted sepa que la que pueda más, mucho que el orden en que se pueda más es el orden en que quedó. Y entonces aplique las funciones en ese orden. Pero aquí entonces tiene que tener un conocimiento de quién poda más que qué para ponerlo primero a podar que lo otro. Eso es. Entonces, digamos que lo que dice Juan Francisco es que esto se tiene que cumplir, ¿cierto? Y entonces allí ya es importante el orden en que yo ejecuto esas funciones. Entonces aquí hay un ejemplito. Entonces me dice, por ejemplo, puede ser el caso que tener que aplicar F3 y F1, ¿cierto? Sobre X sea menor o igual que aplicar F1 primero y luego F3 de X, ¿sí? Entonces digamos que en este caso puede haber, digamos que ordenar las funciones nos va a decidir o nos va a permitir llegar a un punto fijo, pero entonces eso depende de la forma como yo ordene esas funciones. Y aquí hay un algoritmo que se llama el algoritmo simple de iteración, que entonces arranca en un caso base. Noten ustedes que aquí asumían un i mayor que j, ¿cierto? Es decir, que arrancaban de cierta forma con los índices mayores, pero eso es intuitivamente el ordenamiento de las funciones, ¿vale? Entonces aquí me dice que para i es igual a k hasta 1 y vamos a ir reduciendo k. Lo que van a hacer es, van a aplicar f sub i sobre d y van a actualizar d. Bien, pero entonces digamos que este ordenamiento depende nuevamente del conocimiento del dominio del problema. Y sus Bueno, propagadores. El algoritmo anterior decía, si sus propagadores conmutan, haga un algoritmo que los aplique en cualquier orden y eso y al final llega al punto fijo. Si sus propagadores no conmutan, pero semiconmutan, entonces ordénelos según como semiconmutan para que haga la aplicación en el orden adecuado y al final llegue al punto fijo. Si no la hace en ese orden, no va a llegar al punto fijo. El objetivo es llegar a un punto fijo siempre. Y en estos casos estás diciendo, si tienen las propiedades, en el anterior, si tienen tales propiedades, solo hay que aplicar una vez cada regla. En este segundo, si tiene estas propiedades, solo hay que aplicar una vez cada regla, pero tiene que aplicarla en un orden preciso o si no, la cosa no le da el punto fijo. Bien, entonces después de aplicar estas funciones en el orden específico, lo que vamos a obtener es un valor d, ¿cierto? Hay un teorema que dice que da un orden parcial con un elemento menor y una secuencia de funciones que sean monotónicas, inflacionarias e idempotentes, de funciones que se van a aplicar de forma tal que esta condición de aquí se mantenga, ¿cierto? Que esta condición que ya hemos visto que se mantenga, que siempre lo que se haga, en el orden que se apliquen las funciones tiene que cumplir con el operador de ordenamiento. Si eso se mantiene, entonces este algoritmo de iteración simple termina y computa en D el punto fijo mínimo, ¿cierto? De las funciones de f, ¿vale? Pero entonces nuevamente eso está dependiendo de un ordenamiento tal que se debe cumplir esta condición de acá, ¿ok? En este caso, pues aquí está este operador de ordenamiento, pero por lo menos en el caso de, de CSPs, lo que nos interesaría, por ejemplo, sería de cierta forma podar los dominios de las variables. Entonces uno podría pensar esto en términos de subconjuntos y utilizar el operador que vimos ahora rato.
pasemos aquí entonces a un algoritmo genérico. Entonces dice, finalmente lo que vamos a hacer es a considerar una situación en ausencia de conmutación y semiconmutación. Es decir, no vamos a tener esta propiedad de conmutación ni tampoco vamos a tener la propiedad de semiconmutación. Entonces, el algoritmo que conocemos, entonces, mirás. Entonces, en ausencia de esa información de conmutación y semiconmutación, dado un ordenamiento parcial con un elemento menor y con un conjunto de funciones que pueden ser aplicadas sobre D, entonces aquí está el algoritmo genérico. Entonces me dice, bueno, D es igual al elemento menor, G es igual a las funciones, y vamos a iterar esto mientras que G sea distinto de vacío. Entonces noten lo interesante de este algoritmo. Me dice, escoja a cualquier D de ese conjunto. Escoja cualquiera, ¿cierto? Y aquí me dice, vean, si D es distinto de G de D, quiere decir que aplicarlo tuvo un impacto o tuvo un efecto, ¿cierto? O es relevante, como ustedes lo quieran llamar. Si no produce un efecto, entonces quite esa función, pues no la puede aplicar, ¿cierto? Porque pues no produce ningún efecto. Ahora, si produce un efecto, entonces lo que va a hacer es que de alguna forma va a actualizar G, ahorita vemos cómo lo actualiza, y va a aplicar esa función G sobre D, y vamos a actualizar D. Ahora, ¿qué es actualizar G? Actualizar G es simplemente agarre todas las funciones que hay actualmente en G y mejor dicho, y agréguele todas las funciones que cumplan con esta actualización. Ahora, ¿qué es esa actualización? Esa actualización pues básicamente es esto. Y entonces eso lo que me dice es, vea, para todas las funciones que están en F, que no estén en G, que para la aplicación actual de D sea irrelevante, pero después de aplicar F, mejor dicho, después de aplicar G a D, si aplicar F sobre eso es distinto a distinto a aplicar G sobre D, es decir, si la aplicación, aquí voy a obtener un nuevo D, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver es buscar en F cuáles funciones hay que no estén en G, que al aplicar esas funciones sobre D obtenga un resultado relevante, ¿sí? Es decir, que obtenga algún impacto sobre los dominios de las variables. Entonces, esas funciones vuelvo y las meto todas sobre G. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a empezar a iterar y a iterar, y las funciones que no van teniendo impacto en algún momento del CSP van a ir saliendo. Pero después de que yo produzca un cambio sobre D, puede que algunas de esas funciones que en algún momento no tuvieron un impacto, en este momento cumplan con que van a tener un impacto, entonces esas vuelvo y las agrego a G, ¿sí? O sea, lo que esto va a suceder es que va a ir quitando funciones y voy a ir agregando funciones. ¿Hasta qué punto? Hasta que G quede vacío. ¿Cuándo va a quedar G vacío? Cuando ninguna de las funciones aplicadas sobre D va a producir algo distinto a D, ¿sí? Es decir, ninguna aplicación de las funciones va a ser relevante. Bien, no sé, Juan Francisco, quiere agregar algo allí. Sí, entonces seguimos diciendo, bueno, ¿qué sabemos de los propagadores? Entonces aquí ya no sabemos nada, no sabemos si conmutan, no sabemos si semiconmutan, entonces ya la cosa no es aplicarlos en cualquier orden una sola vez y ya se acabó, sino que aquí puede que haya que aplicarlos varias veces. Entonces esto es como cuando uno coge el de, que yo decía ahorita, X menor que Y, lo aplica y le poda los dominios y no lo puede seguir aplicando, entonces lo bota a la basura, digamos, ¿cierto? Pero luego estaba Y menor que Z y lo aplica y ese le cambió el dominio a Y. Entonces eso hace que el que ya no quería aplicar más, porque ya lo había aplicado, el de X menor que Y, tenga sentido volver a aplicarlo. Entonces tengo que volver a meter ese propagador dentro de los aplicables porque ahora, como le cambiaron los dominios de las variables, puede que pueda volver a apodar. Y entonces empiezan a ese juego de aplicar y aplicar y aplicar hasta que la cosa quede estable. Lo complicado aquí es asegurar que eso termina en algún momento. Y entonces lo que van a decir ahorita es, imagino que un teorema que dice que este algoritmo siempre termina si las propiedades que tenía, si era monótono y no sé qué. O sea, él dice que no hay conmutatividad, pero las otras propiedades sí existen. Porque si no hubiera esa propiedad de monotonicidad,
la cosa sí podría no terminar nunca, porque usted podría quitarle valores a los dominios, luego ponerle, luego quitarle, luego ponerle, y eso no terminar nunca. Pero como usted sabe que es monótono, es decir, que siempre la podó algo, y el conjunto nuevo es un conjunto más pequeño que el anterior, pues algún día o llega el conjunto vacío y eso es inconsistente, o no le puedo dar nada más y ahí quedó parado el algoritmo. Por eso ese algoritmo va a terminar. Bien. Entonces, este algoritmo que estamos viendo aquí es la base de los algoritmos de propagación que nosotros conocemos. Sin embargo, esta actualización es demasiado ineficiente. ¿Por qué es demasiado ineficiente? Dice acá, por ejemplo, que para cada vez que se modifica D, que se actualiza D, yo tengo que revisar todas las funciones sobre F, cuáles no cumplen, mejor dicho, cuáles sobre ese nuevo D, cuáles van a tener un impacto. Y entonces lo que tendría que hacer es que tengo que computar todos los valores de F, de G, de D, ¿cierto? Y eso es, digamos que, de cierta forma ineficiente. Entonces, en la práctica, en lo que nos interesa es en algunas aproximaciones de este algoritmo, ¿sí? Ahora, las propiedades de este algoritmo genérico de iteración, entonces me dice que considere un ordenamiento parcial con un elemento menor y tenemos un conjunto de funciones, ¿listo? Que aplican sobre D. Entonces, suponga que todas las funciones f son inflacionarias y monotónicas, ¿sí? Entonces, solamente conozco estas dos características de acá, ¿bien? Respecto a una función de ordenamiento, ¿no? Aquí lo tenemos con menor no igual, pero puede ser cualquier otra función de ordenamiento, ¿listo? Entonces, la ejecución de ese algoritmo se dice que termina y que computa en D el punto fijo menor de las funciones f. Es decir, que en algún momento se estabiliza y si hablamos de CSPs, entonces después de hacer las reducciones de dominios, voy a tener que todas las funciones van a estar cerradas bajo la aplicación de todas las reglas de las funciones que tengo en f. Entonces no van a producir ningún cambio y en el momento en que no produzca ningún cambio, pues este G va a estar vacío, ¿cierto? Porque lo que va a suceder es que, recuerden que él aquí, él siempre revisa que si la función G produce un cambio, entonces hace una actualización de G, ¿cierto? Y actualiza D. Si no produce ningún cambio, entonces lo que hace es eliminar G, ¿sí? Quita ese G del conjunto de variables. Entonces, eso va a garantizar que en algún momento termine o que llegue a un punto fijo. Ahora bien, empecemos a acercarnos un poco más hacia lo que son CSPs. O sea, hasta el momento hemos hablado de ordenamientos parciales. Pues entonces vamos a suponer ahorita que tenemos un ordenamiento parcial así, pero este ordenamiento parcial es un producto cartesiano de ordenamientos, es decir, que tiene una pinta así como la que me vuelve un poquito, tiene una pinta así, ¿sí? O sea, tengo un conjunto de ordenamientos parciales y es el producto cartesiano de esos ordenamientos parciales. Acá. Listo. Entonces, nuevamente D, esto es un ordenamiento parcial, pero a su vez D es el producto cartesiano de ordenamientos parciales. Y tenemos que un conjunto de funciones, ¿cierto? F, definidas sobre ese producto cartesiano. Entonces, se dice que estas funciones tienen un esquema, es decir, que las funciones se aplican sobre una subsecuencia, ¿sí? Entonces, tengo n funciones, tengo n productos cartesianos, n elementos de D, tengo n elementos de D, y cada una de estas funciones f aplica sobre una subsecuencia de ellas, es decir, aplica sobre algunos de estos elementos de D, ¿sí? Entonces, ese algoritmo visto anteriormente va a tener algo por este estilo. Lo que va a tener es que va a tener una secuencia de elementos menores. Ya no vamos a tener uno, sino que vamos a tener una secuencia, porque en ese orden de ideas,
si esto es un producto cartesiano de ordenamientos parciales, pues cada ordenamiento parcial tiene un elemento menor. Entonces vamos a tener una secuencia de elementos menores. Aquí introducen un elemento de prima que dice que es igual a D inicialmente, y me dice que G es igual a las funciones. F0 son el conjunto de todas las funciones. Entonces me dice, en el mismo caso, me dice que mientras G sea distinto o vacío, va a hacer esto. Entonces aquí dice, escoja un valor G, ¿cierto? Y G es una función, ¿cierto? Y es una función que aplica sobre un esquema S, es decir, aplica sobre ciertos elementos de D. Entonces aquí lo que me dice es que, miren que aquí aparece no sé, de S, quiere decir esto que vamos a aplicar D a los elementos donde su esquema lo indique, y eso me va a generar unos de prima de S. Es decir, la aplicación de una función me puede modificar varios dominios de distintos, de distintas, si hablamos de un CSP, me dice que una función me puede cambiar el dominio de distintas variables. ¿Sí? Esto es, digamos, que lo que me dice si lo asociamos con un CSP. Y entonces aquí me dice que si modificó por lo menos alguna variable, ¿sí? Es decir, si ese de prima que obtengo es distinto al de ese inicial, es decir, si hubo algún cambio, entonces lo que va a hacer es que primero hace una actualización de G, ya vamos a ver en qué consiste, pero después de hacer esa actualización de G, lo que va a hacer es que va a actualizar, en este caso si hablamos de un CSP, pues va a actualizar los dominios de las variables con lo que haya resultado de la aplicación de la función. Pero G lo que va a hacer es que la va a actualizar con la unión de todas las funciones que en algún punto, mejor dicho, va a buscar en F las funciones que en algún punto puedan tener alguna aplicación relevante sobre cada uno de los elementos de, ¿sí? Es decir, eh, supongamos que ustedes tienen un conjunto de variables, cada variable tiene un dominio, ¿cierto? Y ustedes tienen un conjunto de funciones. Esas funciones son las reglas, y esas reglas las tengo que aplicar sobre ciertas variables, ¿sí? Dependiendo de las restricciones, dependiendo pues, de cómo funcionan las reglas. Pero entonces, digamos que si usted aplica una regla sobre ciertas variables, usted puede obtener una aplicación relevante, es decir, que hubo un cambio, entonces en ese caso pasaría esta prueba, ¿cierto? Y si pasa esa prueba, lo que quiere decir es que va a haber un cambio en por lo menos una de las variables, en uno de los dominios de las variables. Luego lo que tengo que hacer es buscar entre las funciones f que no hagan parte de g, cuáles funciones sobre esos nuevos valores, sobre esos nuevos dominios pueden producir un impacto. Y lo que hago es que actualizo g. Bien. Y esto va a iterar. Ahora, si la aplicación de esa función no produce ningún impacto sobre ninguna de las variables, entonces pues saque esa función. Pero recordemos que el hecho de sacar la función no quiere decir que ya se va a quedar por fuera. Puede ser que en algún momento alguien modifique algo, y cuando yo haga esta revisión, esa función que había salido vuelve y entre y tenga algún impacto. Y esto va a iterar hasta que G sea vacío. No sé si Juan Francisco tiene algo que agregar. No, sí, no, es lo mismo de ahorita, es aplique reglas hasta que no pueda aplicar más. Pero cuando aplique una regla puede que despierte una regla que estaba dormida, y eso significa actualizar G. Y ya. Bien. Y lo importante es que ese algoritmo también va a terminar siempre. Y va a terminar gracias a las propiedades de las funciones, que sean monótonas y todo eso. Bien. Listo. Ahora, pues eso que vimos fue como un framework abstracto. ¿Cómo se aplica eso al tema de propagación? Entonces consideremos, vamos que tenemos un CSP que tiene esta pinta, pues tenemos unas restricciones y tenemos unas variables con sus dominios. Entonces vamos a tener un ordenamiento parcial. Esos ordenamientos parciales se puede aplicar sobre reglas de arcoconsistencia. Recordemos que arcoconsistencia tiene que ver con, mejor dicho, cuando hablamos de nociones de consistencia como nodoconsistencia, arcoconsistencia, esas nociones aplican sobre cada una de los dominios de las variables.
Cuando hablamos de path consistency, entonces lo que sucede allí es que esas reglas pueden aplicar sobre de cierta manera sobre las restricciones, y tenemos en este caso que nuestro elemento menor, ¿sí? Eh, Nuestro elemento menor para el tema de consistencia son los dominios de las variables, ¿sí? Es decir, va a ser el producto cartesiano de los dominios de las variables, y para el caso de ruta consistencia, pues nos vamos a enfocar en las restricciones. Y esta función de ordenamiento, pues como la idea es que después de aplicar las reglas tenemos que obtener un dominio o del mismo tamaño o menor, entonces la función que vamos a aplicar es esta, ¿sí? Es la de subconjuntos. Entonces la idea es que siempre lo que obtengamos sea un subconjunto de un conjunto inicial. Bien, por eso si lo miramos desde el punto de vista de reglas de arcoconsistencia, nosotros tenemos unas variables con unos dominios, y las posibles soluciones están en el producto cartesiano de esos dominios. Entonces, después de aplicar algunas reglas de arcoconsistencia, yo lo que voy a obtener es que ese producto cartesiano se va a achicar. Entonces, lo que voy a obtener es un subconjunto de ese conjunto inicial. Por eso, la idea para CSPs, para programación por restricciones, es utilizar esta regla de ordenamiento. Ahora, las funciones son inflacionarias y monotónicas. ¿Por qué? Pues porque esas funciones lo que van a hacer es simplemente reducir dominios, o restricciones. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, una función inflacionaria, aquí está con un menor igual, pero si le aplicamos esta regla, me va a quedar algo así. Me va a quedar como que medio bajo. Eso está acá. Aquí está. Entonces, si yo miro esto que está aquí a la derecha, esta imagen, me dice que x menor o igual que f de x. Es porque, digamos que le estoy aplicando un ordenamiento de menor o igual. Pero si le aplico esto de acá, voy a tener que, voy a ponerlo un poquito más grande. Voy a obtener que, ¿qué se me hizo? Esto se me subió. Consistencia, vamos arriba. Un segundito, le hago el dibujo, aquí está. Voy a tener que entonces x tiene que cumplir con ese ordenamiento respecto a la aplicación de f de x, ¿sí? Y si tengo que x, eso lo que me dice es que f de x es un subconjunto de x. ¿Y quién es f de x? F de x es la aplicación de alguna de las reglas. Luego, esto tiene una característica que es inflacionaria, ¿sí? O sea, me cumple con esa restricción y es monotónica. Monotónica quiere decir que dado dos dominios, ¿cierto? Un dominio X y un dominio Y, yo le puedo de cierta forma garantizar, aunque aquí está con menor igual, pero lo podemos ver con el operador de subconjuntos. Tengo que garantizar que se cumpla también la aplicación, que la aplicación de las reglas también me cumpla con este operador, ¿sí? Es decir, que si el dominio de X es mayor que el dominio de Y, pues entonces la solución o la aplicación de ambas reglas pues también se va a mantener. Y también algo que tiene que ver con los puntos fijos, que corresponde, un punto fijo se alcanza cuando se satisfacen las nociones de consistencia local, ¿sí? Es decir, cuando yo de esas funciones que tenemos inicialmente llega a un punto donde es irrelevante aplicar cualquiera de las funciones, entonces allí lo que se ha alcanzado es un punto de consistencia local, luego lo que se ha alcanzado es un punto fijo. Bien, miremos por acá. Entonces, miremoslo para nodo consistencia. Entonces se dice que un CSP es nodo consistente si para cada variable x, cada restricción en un área nx coincide con el dominio de x, que eso es lo que vimos hace un par de clases. Entonces acá está el algoritmo de nodo consistencia. Entonces me dice que
¿Quién es mi S? S son todas las restricciones de C que sean unarias, es decir, que apliquen sobre una sola variable. Y luego entonces digo que S es igual a S sub 0, y digo que mientras que S sea distinto de vacío, y aquí lo que hace es que escoge una restricción que pertenezca a S, y ahorita dice aquí que suponga que esa restricción aplica sobre la variable xy. Y entonces, no sé si recuerdan la regla de no consistencia, lo que había que hacer o lo que hay que hacer es que se va a actualizar el dominio de la variable y, entonces lo que se hace es que se mira el producto cartesiano de C y eso lo interceptamos con el dominio de I para que el dominio de I sea consistente con las posibles soluciones de C, y luego lo que hacemos es que quitamos esa restricción de S, ¿sí? Entonces cuando iteramos esto, ¿cierto? Recordemos que si yo aplico nodo consistencia sobre una variable, si le intento aplicar nuevamente, pues me va a dar lo mismo. Luego yo la debo eliminar y al eliminarla, eh, no me interesa, digamos, que qué suceda con las otras variables, porque estos son restricciones unarias, ¿sí? Es decir, una restricción la reviso a la vez sobre cada una de las variables y el hecho de modificar una variable no me afecta a las otras en el caso de no consistencia. Luego las puedo eliminar, ¿cierto? Y al final, esto lo que hace es revisar todas las restricciones que incluyen una sola variable y actualizo los dominios de esas variables. Bien. Entonces esto es una instancia del algoritmo de iteración directa aplicada a lo que es un CSP, ¿cierto? Para dominios compuestos. Y aquí dice que puede ser derivada sistemáticamente, escogiendo una función apropiada de ordenamiento parcial. Es decir, recordemos que la función de ordenamiento parcial que nosotros escogemos para CSPs es esta, ¿sí? Que cada vez que aplico una regla, pues lo ideal es que se reduzca el dominio o se mantenga igual a lo sumo. Bueno, no sé si Juan Francisco quiera agregar algo. No, ya aquí lo que están haciendo es diciendo, mire que este algoritmo corresponde al de aquí y que este corresponde allí, y por lo tanto funcionan. No, está muy bien. Bueno, entonces esto no consistencia, y aquí viene una pequeña recapitulación sobre lo que es arco consistencia. Entonces me dice que una restricción C recordemos que la consistencia aplica sobre dos variables, entonces una restricción C sobre las variables X y Y con dominios X y Y tal que, digamos que el producto cartesiano, mejor dicho, que la solución, el producto cartesiano de, de los dominios de las variables o la solución, eh, es, mejor dicho, este producto cartesiano de las variables hace parte de la solución de la restricción, ¿sí? Y eso es arco consistente si para todo A que pertenezca a X existe un B que pertenezca a Y, tal que esa parejita pertenezca o cumpla con la restricción. Es decir, que lo que vamos a hacer es que vamos a quitar valores del dominio, en este caso valores del dominio de la variable X que no satisfagan la restricción. Y esta otra regla lo que va a hacer es que va a quitar variables de, de la variable Y que no satisfagan la restricción. Por eso aquí me dice que para todo B que pertenezca a Y existe una A que pertenezca a X tal que esa parejita cumpla con la restricción. Entonces el tema de consistencia, recordemos que aplica sobre dos variables y tenemos dos reglas. Esta es la regla 1 y esta es la regla 2. ¿Sí? Ahora, derivar estas reglas, pues lo que va a hacer es que nos va a llevar a un CSP consistente. Consistente en el sentido de que lo que estamos haciendo es quitando variables de los dominios de las variables que no cumplan con ciertas condiciones. Y aquí están las reglas, ¿sí? Entonces, dado un CSP así, tenemos una restricción sobre dos variables de X y Y con sus respectivos dominios. Entonces, aplicar la regla 1 es modificar el dominio de la variable 1. Y modificar el dominio de la variable 1, en este caso la variable X, esa es lo que les decía ahorita, es tomar todos los A que pertenezcan a X, tal que exista un B en el dominio de Y donde esa parejita satisfaga la restricción. Entonces esto es lo que va a hacer esta primera regla, es que me va a
sobre el X, y esta segunda regla lo que va a hacer es que me va a podar sobre el Y. De manera intuitiva, en algún punto del curso vimos que tengo mis valores iniciales de Y de X, ¿cierto? Son los dominios iniciales y tengo una restricción. Entonces, esta restricción lo que va a hacer es que va a interceptar los dominios de X de Y, ¿cierto? Tal que me cumplan con esta restricción. Y un CSP, habíamos dicho también anteriormente, se dice que es arco consistente si está cerrado bajo las aplicaciones de la regla 1 y regla 2 de arco consistencia. Es decir, si yo le aplico estas dos reglas y no produzco ningún efecto, es decir, aplicarlas es irrelevante. En el caso que f de x sea igual a x. Entonces aquí podemos ver como que esto es una función y esto es otra función, ¿cierto? Y en el caso que yo aplique una función, la función f sobre x, y eso me produzca la misma x, quiere decir que ya esa aplicación es irrelevante. Y lo mismo para la y, si yo tengo f de y igual a y, entonces quiere decir que esa aplicación de esa regla también es irrelevante. Y entonces acá tenemos cómo se hacen las proyecciones sobre funciones. Entonces me dice que dado una restricción C, cuyo cuyo conjunto de soluciones, digamos, que hacen parte del producto cartesiano de X y Y. Entonces, esto lo que tenemos aquí son una actualización sobre X y una actualización sobre Y, dadas las reglas que vimos ahorita, ¿cierto? Eso es actualizar X y actualizar Y. Entonces, aquí lo que van a hacer es definir dos funciones, ¿cierto? Definen esta función cuya entrada es X y va a tener un impacto sobre la X, y tenemos esta segunda función cuya entrada son X y va a tener un impacto sobre la Y. Entonces, de cierta manera, podemos ver que lo que vimos ahorita sobre el tema de funciones, pues las funciones no hacen referencia en este caso simplemente a las reglas que tengamos para cada una de las nociones de consistencia. Entonces, en el tema de arco consistencia, pues la regla 1 corresponde a la función pi sub 1, y eso es aplicar pi sub 1 al producto cartesiano, mejor dicho, es aplicar la regla al dominio de X con el producto cartesiano, mejor dicho, saca el producto cartesiano de la aplicación a estos dominios de las variables. Y lo mismo para arco consistencia, la regla número 2. Bien, lo que vamos a hacer es obtener nuevamente el producto cartesiano después de haber aplicado esas reglas. Y llegamos a esta parte donde de cierta forma hay un lema donde garantiza que la arco consistencia llega a un punto fijo. Entonces aquí hablan de una extensión canónica de pi. Entonces básicamente pi sub i más es una extensión canónica de p sub i hacia todos los dominios. Esto quiere decir pues que digamos que estas son las funciones que aplican sobre cada uno de los dominios de las variables. Entonces aquí hay un lema que me dice que tengo un CSP donde hay unas restricciones, tengo n variables con n dominios, es arco consistente sí y solo si esos dominios llegan a un punto fijo respecto a cada una de las dos funciones de arco consistencia definidas ahorita. Básicamente lo que me está diciendo es que después de aplicar estas reglas, estas funciones sobre cada uno de esos dominios, ¿sí? Llega a un punto fijo, es decir, que no voy a obtener ningún cambio. Y aquí dice que cada proyección de la función x sub i es inflatoria respecto a la función de ordenamiento, porque recordemos que yo arranco de un conjunto, de un producto cartesiano de dominios, y después de aplicar esta regla de consistencia, lo que voy a obtener es posiblemente un subconjunto. Entonces es inflatoria porque lo que voy a obtener es a lo sumo el mismo tamaño del dominio del producto cartesiano inicial, pero puedo obtener un poco más pequeño. Entonces es inflatoria y es monotónica respecto también al componente de ordenamiento. Entonces, como conclusión, se diga a que se pueden, este algoritmo que vimos ahorita CD, que es este de acá, me vuelvo.
Este es el algoritmo CD, ¿cierto? Para dominio. Este algoritmo lo podemos aplicar también, lo podemos aplicar también eh, con el tema de arcoconsistencia, utilizando estas funciones que están acá y que definimos acá arriba. Bien. Y como se puede aplicar con esas funciones, pues anteriormente habíamos visto que eso terminaba y que iba a garantizar un punto fijo. Luego, aplicarlo con las funciones de arcoconsistencia no va a llevar a nada distinto, o sea, va a llevar también a que se va a alcanzar un punto fijo y a que se va a alcanzar, a que se va a alcanzar un punto fijo en algún momento. Es decir, el CSP en algún momento se va a quedar estable porque todas las aplicaciones de las funciones pi sub 1 y pi sub 2 van a estar cerradas, mejor dicho, no van a producir ningún impacto sobre los dominios de las variables. Bueno, y eso es, digamos que a grosso modo, lo que se traía para la clase de hoy. No produje ningún Sócrates, porque pues hacer Sócrates sobre esto no es tan sencillo, y aparte es más como revisar la cuestión de los algoritmos. Eh, Juan Francisco, no sé si quiere agregar algo hasta allí. ¿No? Ese es el marco teórico sobre el cual se fundamenta la propagación y que la propagación es correcta. Y la afirmación de que no importa en qué orden se apliquen los propagadores, al final el resultado es el mismo.